el sistema principal tengo dos tipos de cajas, las Klipsch RF7 y MK3, que son las torres principales del Home Cinema. Luego están las JBL modelo 4349, es un modelo de 2 vías. Luego tengo dos amplificadores integrados, uno en clase AB y el otro en clase A. Clase A es el AcuPhase E600 y el otro es el Atoll IN400SE, modelo Signature. Luego tengo un lector de CDs, el Marantz CD6007, acondicionadores de la red eléctrica, la marca Taga. Aquí hay uno y aquí abajo hay otro. El giradiscos es un Rega Planar P6. La cápsula que tengo montada en el plato Rega es una Audio-Técnica VM760 SLC. Y el previo de fono es de la marca Parasound, el JC3 Plus. Ahí tengo un DAC, que es este pequeñito que está aquí, el SMSL SU9. Y luego para la parte de vídeo y series, pues hay un Apple TV. También ahí detrás tengo un amplificador de potencia que está dedicado solo para las torres Klipsch. Y aquí delante, este es el amplificador de poder Mark Levinson de Madrigal Audio, el modelo 334. Este es el pequeño de la serie 33 de amplificadores de estado sólido. Estaba el 334, el 335 y el 336. El 336 tenía 350 watts por canal, una burrada, vaya. En este caso el 334 tiene 125 watts por canal y es una construcción, es un amplificador de poder monodual, con grandes fuentes de alimentación independientes y con dos transformadores toroidales, uno por cada canal. Están construidos de esta manera para evitar o cancelar los campos magnéticos parásitos. Es muy bonito, yo estoy encantado con su aspecto, aunque es bastante tocho y tosco, pero su aspecto me encanta. Son 50 kilos, un poco más de 50 kilos de peso, con lo cual trasladarlo es mejor hacerlo entre dos. Incluso en la caja original venían dos pares de guantes bastante gordos, vaya, para poder cargarlo entre dos personas y no cortarse las manos, porque esta parte de hierro es filudo y puedes hacerte daño, vaya, con él. Las JBL las tengo bien amplificadas utilizando la AcuPhase para la parte de graves y medios y el Mark Levinson dedicado a los agudos. Es como recomienda el fabricante en su manual y así lo hice. También he probado a la inversa y finalmente me he quedado con la configuración recomendada porque es la que me ha dado más satisfacción. También he probado la amplificación simple, el bicableado, y podría decir que hay unas diferencias. Finalmente me gusta mucho más como con la biamplificación y pues así está. Y para controlar el cine en casa tengo este receptor AV, el Marantz SR8015. Es un receptor de 11.2 canales de hasta 140 watts por canal a 8 ohms y tiene una gran compatibilidad con los últimos formatos para el cine en casa. Es el modelo insignia de la línea SR de la marca. El receptor AV Marantz controla un sistema 5.4.1 formado por 9 altavoces y un subwoofer. Estos son las dos torres principales, todo es Klipsch, las dos torres principales, el
al altavoz central. Luego está los surround a cada lado. Y luego están ya los dos Atmos y unos posteriores. Con el previo de fono tuve una larga búsqueda hasta llegar al Parasound Halo JC3 Plus, que es el que de momento yo lo llamo el definitivo. Supongo que lo tendré por muchos años. A día de hoy creo yo, es el único componente que no tengo intención ni de vender, ni de cambiar, ni de dejarlo a un lado. Estoy muy contento con él, creo que he encontrado lo que buscaba y la verdad que es un previo espectacular. El Parasound Halo es, creo yo, es diferente. Su manera de la que está construido nos dice bastante de la calidad de este aparato. El Parasound Halo tiene un diseño dual mono. Esto significa que cada canal de audio está encerrado por separado en su propia carcasa de aluminio. Reguladores de voltaje de cada canal. Tiene un triple blindaje con partículas de acero de bajo contenido de carbono. Esto para aislar las fuentes de alimentación y los cables de corriente. Tiene también un acondicionador de línea de corriente incorporado para evitar que el ruido generado por la corriente contamine los circuitos. Un interruptor de inversión de polaridad para reducir el zumbido, si lo hubiera. Ajuste de impedancia para cápsulas MC independiente de 50 a 500 ohms con potenciómetros de banda dual. Estos han sido diseñados específicamente para este preamplificador. La placa fonográfica es de cobre chapado en oro de 24 quilates para una conductividad máxima y mayor transparencia. Y para mí esto es lo principal de su característica principal, su transparencia. Desde que lo comencé a escuchar, desde el principio ya noté la diferencia y recién ahí creí o me hice con esa frase que tanto la había leído, que dice que cuando tienes un buen equipo y tal, empiezas a redescubrir tus vinilos. Pues la verdad que es así. Cuando el cambio fue de inmediato, cuando empecé a utilizar este previo, la verdad que la música hasta sonaba diferente. Tiene también la posibilidad de utilizarlo en modo mono para los vinilos que han sido grabados de esta manera. Pues son una serie de características de construcción que hacen del Parasound Halo JC3 Plus un previo exquisito y que se ve reflejado en el momento de la escucha. Y para seguir con la descripción de los aparatos, aquí está el amplificador integrado estufa. Esto es un Acouphase E600. Es un amplificador en clase A y hace las veces de estufa también, de radiador. Desde que entró a la sala, ya no, cuando hace frío, vaya en invierno, no hace falta ya de encender el radiador. Esta es una habitación de unos 30 metros cuadrados más o menos, creo que no llega, se queda en 29 y va sobrado. Es más, cuando se está encendido por más de 3, 4, 5 horas, ya incluso da demasiado calor. Así que casi cada noche bajo a este sótano para ver películas, escuchar música, para leer algo, para tocar la batería, algo. Casi toda mi diversión de la casa está en esta habitación. Lo primero que hago es encender el Acouphase. Eso es algo que no puedo pasar por alto. Mucho menos ahora que estamos en pleno invierno y que los sótanos suelen ser sitios bastante fríos. Pues básicamente es esa característica principal, que calienta mucho.
luego estoy encantado con él, ¿eh? A mí me encanta. Si pudiera conseguir más adelante tal vez el E650 o el E800, seguramente que no me decepcionaría. Para calificarlos, tal vez yo diría que son muy delicados y con un sonido bastante suave, bastante agradable al oído, y creo yo que se combinan bastante bien con las JBL. Pues para mí es una buena asociación. También suena muy bien con las clips. Las veces que he probado las clips para escuchar música, son unos altavoces que colorean un poco el sonido. Pues yo creo que cuando las asocio con el Acouphase, se equilibra un poco eso. Para mí el Acouphase es un amplificador que puede ir bien con cualquier caja de cierto nivel. Puede sacarle buen rendimiento. Son solo 30 watts por canal a 8 ohms. Es por eso que decidí hacer una biamplificación, porque las JBL necesitan bastante energía, corriente. Entonces, pues, a ver, si voy a escuchar a volúmenes muy bajos y tal, va genial. Una amplificación simple y ya está. Pero incluso a veces me gusta lanzar la música desde la Acouphase y las JBL y tocar la batería acústica encima. Entonces, cuando ya estoy a volúmenes bastante elevados, como que estoy en zonas rojas, y el amplificador yo creo que sufre un poco. La verdad que no escucho que distorsione, tal vez porque estoy ahí en la locura de tocar y tal, y no me concentro muy bien en escuchar la distorsión que pueda causar. Pero bueno, por ese detalle que se suele repetir, digamos, cada semana, es que asocié el Mark Levinson, con lo cual pues el Acouphase solo se encarga de manejar los graves y los medios. Lo he hecho a la inversa también, como comenté antes, pero bueno, al final me he quedado con esa configuración, ya me va bien. Y vale. Subí un vídeo a YouTube para mostrar un poco la biamplificación que había hecho con las JBL, y me acuerdo que en los comentarios alguien por ahí me dijo: "Oh, estás loco, ¿no? Tienes que poner el Mark Levinson con los graves y medios y dejar el Acouphase para los agudos, que así tendrás más control de graves y los agudos se van a refinar un poco con el Acouphase". Bueno, sí, tenía lógica, y pues lo probé, hice grabaciones, las escuché con auriculares y tal, y la verdad que me gusta más dejando al Acouphase que manejen los graves. Así que volví a la configuración original, la que está recomendada en el manual, y me he quedado así, lo he dejado ya de esa manera. Ya me va bien. La JBL 4349 es una caja de 2 vías de unos 38 kilos de peso. Está dividida en dos partes casi iguales. La parte de arriba, de unos 31 centímetros, destinada a los agudos, y la parte de abajo, de unos 40 centímetros, destinada a los medios y graves. Es uno de los últimos modelos, si no el último, de la gama Synthesis. Por ello se beneficia de una avanzada investigación y de muchos años al servicio del sonido profesional y del sonido de alta definición. En su diseño encontramos el diseño con tecnología de bocina patentada denominada HDI, que se consigue con un modelado de precisión y un material llamado Sonoglass. Este es un material de aislamiento que está indicado para eliminar resonancias y así conseguir sonidos claros y sin distorsiones. Además, la forma extraordinaria de esta bocina permite una dispersión sonora con un ángulo de 100 grados, lo que nos va a beneficiar de una imagen sonora realista sin estar instalado necesariamente en el medio. Esta bocina está construida en torno al driver de compresión dual de altas frecuencias llamado D2415K, que es básicamente la joya
de este altavoz, de esta caja. Al final, lo más destacado de estas cajas es la tecnología aplicada en ellas, la cual consigue que los materiales que la componen trabajen de manera armoniosa, dando como resultado un sonido claro y sin distorsiones. Un sonido muy realista, vamos. Y mi segundo amplificador integrado, en este caso en clase AB, es el Atoll IN400 SE, la versión Signature. Este está construido sobre la base de una estructura doble mono integrado con unos 8 transistores de poder MOSFET por canal. Son capaces de desarrollar hasta 160 watts por canal a 8 ohms. Tienen un chasis robusto en acero de 2 milímetros y con una cara delantera en aluminio de 10 milímetros. A su vez tienen disipadores laterales en aluminio masivo que absorben las vibraciones mecánicas y aseguran una perfecta disipación térmica. Tienen una alta capacidad de corriente de unos 93.000 microfaradios y están concebidos y hechos en Francia. Su fábrica está en el noroeste y a este amplificador pues le tengo un cariño especial porque yo en principio tuve la versión la normal, la IN400, y quise actualizarlo, así que me puse en contacto con la fábrica por mail y me respondieron, fueron muy amables, muy cercanos, y pues acordamos eso. Les llevé el aparato, pues organizamos un viaje familiar para aprovechar y pasear por ahí. Esa zona es muy bonita, así que llegué, me presenté, me recibieron, todo fue genial. Haber estado unas 2 horas con ellos más o menos, me enseñaron un poco los procesos, cómo se realizan, cómo ensamblan y cómo seleccionan su material. Me acuerdo ver a gente ahí trabajando con microscopios y unas cuantas personas trabajando pues a mano haciéndolo todo. En este caso lo que hicieron fue, me actualizaron, me pasaron la versión normal, la más antigua, la versión SE, la Signature. Me dijeron que iban a cambiar la parte delantera, el chasis y las placas y no sé qué más. Seguramente no iban a cambiarlo todo, habían piezas que se iban a quedar y que me acuerdo que me dijeron más o menos 2-3 semanas, pero al final fue un poco más, tardaron un mes. Y luego se disculparon muchísimo diciéndome que me habían dejado un mes sin mi amplificador y que seguramente lo había pasado mal. Pues menos mal que tenía otros para seguir utilizando. Por haber estado en la fábrica y tal, pues le tengo un cariño, ¿no? Un cariño especial. Y en este lado tengo la batería, que es una DW series Maple Mapa Burn con Gold Hardware, con el acabado dorado en los herrajes. Pues una batería de 8 cuerpos, es muy bonita, con un sonido espectacular. Vamos, cuando pasé por lo menos 2-3 años ideando la batería, imaginándola, pues hasta que encontré esta, la vi en el catálogo, me encantó. Tiene el detalle ahí de la madera, de los nudos de la madera, espectacular, vaya, me encanta. Ya está, cada día cuando la veo digo, vaya, qué bonita es, y ya al tocarla pues es el éxtasis total.
digamos que es una sala polivalente. Eso puede ser problemático, puede dar muchos disgustos a su vez, porque la sala idealmente se pensó para que sea una sala de ensayo. Tenía otra sala dedicada a la música, pero luego se quedó pequeña y tal, y al final decidí meterlo todo aquí. Entonces, al principio estaba bastante apagada porque básicamente tiene un tratamiento acústico pensado en el ruido, para que no se escape, para que pueda practicar mientras la familia entera duerme arriba, en la primera planta. Es un lujo poder tener, poder hacer eso en tu propia casa sin moverte, y bueno, pues era una idea que tenía hace muchísimos años, vamos, desde que era adolescente, y que en un momento dado se hizo realidad, y pues aquí estamos disfrutando de todo esto. Luego ahí detrás hay unos altavoces que son de la marca Electro Voice, y esos son los que utilizo cuando toco en vivo con los colegas, o cuando quiero flipar un poco y hacer una especie de concierto. Pues esos altavoces tienen una potencia increíble y no se opacan con el sonido de la batería. Pues eso es la habitación de la música. Hunters, pues ha sido un placer compartir estos momentos con vosotros. Os he mostrado un poco las habitaciones donde tengo todos mis equipos, todos estos cacharros, de los cuales estoy muy contento. Y pues nada, ha sido un placer compartir con gente que disfruta tanto como yo de esta afición. Pues de más está decir que si alguno de vosotros pues quiere probar alguna de estas máquinas, jugar un poco, escuchar, pues aquí estamos y a ver si nos vemos, algún día. Bueno, venga, que vaya bien a todo el mundo. Adiós. Que me estaba olvidando de agradecer a Samu por haberme invitado a hacer este vídeo, y sobre todo por haber tenido la paciencia de esperar, porque yo creo que me lo pidió en verano, me parece, que nos vimos y hablamos de hacer este vídeo. Pues eso, comentaros también que cada entrega soy uno de los primeros en ver, que me encanta ver los equipos de otras personas, y me parece una idea genial, y hay que seguir adelante con esto. Venga, ahora sí, adiós. Hunters, pues ha sido un placer compartir estos momentos con vosotros. Os he mostrado un poco las habitaciones donde tengo todos mis equipos, todos estos cacharros, de los cuales estoy muy contento. Y pues nada, ha sido un placer compartir con gente que disfruta tanto como yo de esta afición. Pues de más está decir que si alguno de vosotros pues quiere probar alguna de estas máquinas, jugar un poco, escuchar, pues aquí estamos y a ver si nos vemos, algún día. Bueno, venga, que vaya bien a todo el mundo. Adiós. Que me estaba olvidando de agradecer a Samu por haberme invitado a hacer este vídeo, y sobre todo por haber tenido la paciencia de esperar, porque yo creo que me lo pidió en verano, me parece, que nos vimos y hablamos de hacer este vídeo. Pues eso, comentaros también que cada entrega soy uno de los primeros en ver, que me encanta ver los equipos de otras personas, y me parece una idea genial, y hay que seguir adelante con esto. Venga, ahora sí, adiós.